El otro día vino a mi consultorio un chavo, 30 años, este, que de repente estaba parado aquí en una avenida que se llama Ejército Nacional, ¿no? Estaba con un grupo de amigos que venía de visita de otro estado, Monterrey, y estaban que vamos a comer, que esto, que el otro. Estaban en el semáforo y de repente siente como dos calambres cuando avanza. Y esos dos calambres como que lo sintió en la pierna, ¿no? Como que le ardía. Bueno, dio unos pasos más, estaba esperando un Uber y en eso pasaron 5 minutos de que llegó el Uber a lo que lo pidió, pues en lo que lo pidió, luego sintió la molestia en la pierna. Pues resulta que en estos espacios de 5 minutos él tuvo náusea, vómito, mareo, sudoración y francamente se sentó y se desmayó. Y se desmayó además 3 veces porque una vez que llegó el carro, lo subieron ahí e inmediatamente fueron al hospital. Llegando al hospital o en el camino al hospital, él decía que regresó, abría los ojos, volteaba, estaba como oído, no sabía qué estaba pasando y se volvía a ir, ¿no? Entonces, las personas que lo llevaron al hospital le dijeron, es que te fuiste 3 veces. Bueno, ¿qué es eso? ¿Qué pasó ahí? Pues resulta, y dice, ¿sabes qué te pasó? ¿Qué te picó, no? O sea, pues resulta que eran dos hormigas rojas, dos hormigas de fuego, dos hormigas cabezonas, ¿no? Y entonces hizo una reacción alérgica grave llamada anafilaxia por piquete de hormiga. Hormiga puede ser hormiga de fuego o hormiga. Hay otros tipos de hormigas, también primas de las hormigas de fuego, y que causan anafilaxia en aquellas personas que son alérgicas. Y hablemos de otros tipos de alergias que son mucho más comunes de todos los días. Hablemos de las alergias que son de vías respiratorias. Esto es el pan nuestro de todos los días. Miren, yo les cuento, todos los días veo una gran cantidad de pacientes con rinitis, nariz tapada, estornudo, comezón, moquera, picazón en la nariz, en la garganta, en la lengua, en el paladar, en los ojos, en las noches no duermen, se les tapa la nariz, se levantan 3 veces, duermen con 3 almohadas, los ojos ya no están blancos, están todo el tiempo rojos o rojizos, como que si no hubieran dormido, se les inflan las bolsas de los párpados. Vaya, o sea, esto pues es una alergia nasal, una rinitis alérgica, una conjuntivitis alérgica, y es de lo más común que hay. Se presenta en ciudades, en zonas rurales, no importa, donde sea. Y la causa es una alergia. ¿A qué? Bueno, ahí sí vamos a tener que investigar, pero comúnmente es algo ambiental. Un polen, de un pasto, de un árbol, de una planta, a lo mejor de animales. He tenido pacientes que tienen alergias, por ejemplo, hablando ahora de zonas rurales, ¿no? A la vaca, al caballo, a la cabra. ¿Por qué? Pues porque viven todos los días y están ahí. Y a lo mejor los que somos citadinos, pues lo más común es que hagamos alergia al perro y al gato, ¿no? Pero los dos tienen pelo, los dos tienen epitelios y los dos generan esta caspa del epitelio de los animales. Y que si yo estoy todos los días trabajando con una vaca, la ordeño y eso, pues me empiezo a tener síntomas, molestias. Si todos los días monto a caballo, pues también empiezo a tener molestias. Entonces, la rinitis alérgica, yo creo que es hoy por hoy la alergia respiratoria más frecuente que hay, ¿sí? Aquellos pacientes adultos alérgicos como yo al camarón y a todos los mariscos, si yo llego y me como uno de esos, de repente me voy a hinchar de la cara, se me va a cerrar la garganta, voy a empezar a toser, a lo mejor me empieza a faltar el aire y quién sabe, a lo mejor
hasta tengo un cuadro de anafilaxia, o sea, una alergia como las que les comentaba, grave, como al piquete de la hormiga o de la avispa o de la abeja. También puede pasar. Hay una gran cantidad de pacientes que lo llegan a manifestar, alérgicos a los medicamentos, digo a los alimentos, y de esos he tenido muchos casos. Entonces, la alergia puede llegar a ser muy seria. Afortunadamente no, pero creo que a veces no le damos el peso que se merece y no la tratamos y le damos la importancia que se merece. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos todos al programa de Escucha tu Salud con tu amigo el doctor Jaime del Río. Es martes en la Ciudad de México y es un gusto estar con todos ustedes, saludándolos, dándoles la bienvenida. Gracias por conectarse. Primeramente, saludo y quiero dar la bienvenida a todos aquellos que nos escuchan por la frecuencia de imperfecto.com. También por aquellos que en los diferentes canales de difusión que tengo, como YouTube y como el Facebook Live, pues bienvenidos también, aquí estamos. Y finalmente para aquellos que de manera sincrónica nos logramos conectar, nos vemos, nos escuchamos también en podcast, ¿no? En podcast como en Spotify, en otras importantes plataformas como Google, Anchor, iHeartRadio. Pues también todos bienvenidos. Y bueno, pues, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido este lluvioso mes? Un mes de tormentas, de huracanes. Ya ven el último mega huracán que finalmente y afortunadamente no tuvo gran impacto en la península de Yucatán y se desvió hacia el norte de los Estados Unidos y no pasó por México, ¿no? Pero fíjese que estaba viendo cómo tiene una cultura tan impresionante los mexicanos de la península de Yucatán, todos esos 3 estados, sobre la cultura de la prevención de los huracanes y cómo lo toman como su parte de su día a día y se protegen, ¿no? Y cuando hacen un buen trabajo no pasa nada, ¿no? Esto pensando yo en lo desastroso que fue el huracán en Acapulco, ¿no? Que todavía pobre Acapulco no termina de recuperarse. Y aunque uno quiera ir y aunque uno quiera apoyar a la reconstrucción de Acapulco, pues con su visita, con su presencia, pues ni siquiera es posible porque no se puede, o sea, no hay condiciones, los hoteles no están listos. Todo esto que decían que en 3 meses iba a estar listo, pues ya van más de 6 y nada, ¿no? Esperemos que pronto pueda estar de pie Acapulco y podamos visitarlo. Y que además también haya condiciones de seguridad, porque es una tristeza, o sea, uno también quiere ir y no puedes porque en la carretera pasa esto, o porque en el mismo puerto de Acapulco también te están pues vamos a dejarlo así como que haciendo cosas, ¿no? Ya sea desde que te asalten hasta que te hagan algo más feo. En fin, vamos a platicar de varios temas interesantes. Fíjense que exactamente lunes 8 de julio se conmemora un día más de lo que es el Día Mundial de la Alergia. Y bueno, el día de hoy quise dedicar el espacio de este programa para que platiquemos sobre este grupo de enfermedades tan comunes en nuestro día a día, que no hay nadie que me esté viendo, que me esté escuchando o que esté por ahí caminando que me diga que no ha oído hablar de alguien que tiene una alergia, o quizá peor, que padezca de algún tipo de alergia. Ustedes saben que tenemos alergias de muchos tipos, ¿no? Tenemos alergias a los alimentos, tenemos alergias a medicamentos, tenemos alergias a productos de belleza, cosméticos, algunos tipos de tejidos y prendas, tenemos alergias respiratorias como asma, rinitis, alergias en la piel, algunos tipos de urticaria,
dermatitis atópica, dermatitis por el uso de collares, cadenas, aretes, anillos, ¿no? Eso se llama dermatitis por contacto alérgica. Tenemos alergia al piquete de mosco, tenemos alergia al piquete de otros insectos como el de hormiga, alergia a la abeja, a la avispa. Vaya, pues la lista cada vez es más grande. Tenemos alergia, fíjense, a los medios de contraste. Cuando tú vas a que te hagan un estudio, unos rayos X, o más que unos rayos X, una tomografía o una resonancia magnética, y tienen que contrastar las imágenes, es decir, inyectarte un líquido que es un medio de contraste para que cierto grupo o estructura resalte, pues también hay alergias a eso. Hay alergias también a los anestésicos. Cuando uno va a hacerse una cirugía, hay algunos pacientes que reaccionan al anestésico. Entonces, la lista va creciendo cada día más y más. Alergias a los quimioterapéuticos, por ejemplo. No es nada raro que un paciente que está en quimioterapia de repente empiece una alergia a alguno de los productos con los que tiene que estar lidiando o utilizando constantemente para tratar su tipo de cáncer. Entonces el campo de la alergia y la inmunología cada vez es más grande y va creciendo. Y es impresionante la cantidad de usos, la cantidad de aplicaciones y el campo de trabajo que tiene un médico como yo, un alergólogo, porque no solamente está pendiente de estas enfermedades, sino que debido de su formación puede ver cualquier cantidad de cosas, ¿no? Los médicos, alergólogos, inmunólogos tienen una formación muy lógica, diría yo, muy técnica, porque tiene que estar siempre buscando el porqué de las cosas, el cómo ocurre, el qué tipo de célula es la que genera tal cosa, por qué mecanismo de acción se va a generar. Y entonces también estamos pensando en cómo bloquear diferentes mecanismos de acción que generan las enfermedades o las reacciones alérgicas. Por lo tanto, es una de las especialidades médicas más técnicas, diría yo, muy científicas, muy basadas en evidencias. Y eso es a mí lo que me llena de esta rama de la medicina, ¿no? Es una especialidad relativamente nueva. Y digo relativamente nueva porque sí, ustedes me van a decir, pues no, tiene décadas. Pues sí, tiene décadas. La verdad es que más o menos por los años 50 fue cuando se empezó a darle un uso clínico al tema de las alergias, pero y algunos tratamientos, ¿no? En Estados Unidos empezó, y ya masivamente, ya en México yo diría que por los años 70 es cuando se da a conocer y se trae y se explota todo el campo de acción de la alergia en México, ¿no? Y ha crecido a pasos agigantados. Entonces, para cada uno de estos problemas hay soluciones que son definitivas o que son, pues, paliativas de alguna manera. No todo se puede curar, y el tema es que modificar genes, modificar genéticamente las enfermedades, desde el punto de vista alérgico todavía no hemos llegado a ese punto. Fíjense, se están haciendo cosas muy interesantes con vacunas para el tratamiento del cáncer. No es una vacuna como la conocemos, que voy y me pongo una vacuna de, ¿qué les gusta? De paperas, de rubiola, de la triple viral, la vacuna de la hepatitis. No. Estamos, bueno, yo no, la gente, los científicos, capacitan a nuestros linfocitos, a nuestros glóbulos blancos, a nuestras células del cuerpo, para que ataquen, para que se entrenen primero, y luego, una vez que se vuelven a infusionar, que se vuelven a inyectar,
ataquen cierto tipo de cánceres. Y ya hay una lista que cada vez va creciendo más. Esto es una maravilla porque, fíjense bien, extraen la sangre del enfermo o de la persona afectada. De esa sangre toman solo cierto tipo de células, que en este caso son los glóbulos blancos, y de esos glóbulos blancos solo cierto tipo de glóbulos blancos, que son las células efectoras, o sea, los soldados, los que atacan. Y de esas entonces las van capacitando, es decir, las entrenan, las ponen a reaccionar con cierto tipo de células cancerosas para que generen inmunidad, para que generen una respuesta muy agresiva. Y luego ya que están estas células completamente capacitadas, te las vuelven a inyectar. Bueno, inyectar no, te las vuelven a poner en la sangre, infusionan, y entonces voilà, ya tienes un grupo de células que se va a estar reproduciendo y que va a atacar específicamente estas células cancerosas. O sea, es una revolución tecnológica, es una revolución médica increíble, que yo espero que dentro de muy poco tiempo tengamos resultados también igualmente increíbles, ¿no? Se ha hecho con cáncer de pulmón, con cáncer de páncreas, con cáncer de colon, pero pues nos faltan muchos tipos de cáncer. Porque del otro lado, los otros medicamentos que se están utilizando, pues esos matan cualquier tipo de células, células buenas, células malas, cancerígenas. Y es que depende del tipo de tumor, pero los tumores son muy canijos. Tienen muchos mecanismos de evasión y hagan de cuenta que es como una gran cebolla, ¿no? Algunos tumores sólidos, ¿no? Pensemos en algún tumor sólido, un sarcoma, un rabdomosarcoma. Los sarcomas, ¿no? Son bolas de tumores, de células, y se van poniendo una capa encima de otra y una, ¿no? Como si fuera una cebolla. Entonces tú quitas la primera y te queda otra, y quitas la segunda y te queda otra, y así vas. Entonces no llegas al centro del tumor hasta que quitas todas las capas que cubren este tumor. Entonces es uno de los mecanismos por los cuales se van protegiendo. Entonces, mediante esta técnica, siendo más agresivo, se puede llegar a tener un mejor tratamiento, ¿no? Otras formas que utilizan los tumores para evadir los tratamientos es que se esconden. Y no es que se escondan debajo de la piel o de algo así, sino que cada célula en su superficie tiene cierto tipo de receptores y cierto tipo de antenas o antígenos que cada que van circulando, las células que se encargan de defendernos, los policías, pues van buscando, ¿no? Células que no obtengan las credenciales adecuadas o que no las muestren. Entonces, cuando encuentran una célula que no las presenta, es una célula que está trabajando mal, está haciendo algo indebido, y esa célula debe desaparecer. Así funciona normalmente, todos los días. Pero cuando se esconden, es decir, evitan esta revisión, ¿no? Que pasan por la aduana, pero entonces estas células no pasan por la aduana, sino que engañan a las personas que están en la aduana, y entonces logran brincar y siguen vivas, ¿no? Y se siguen reproduciendo. En fin, esto es tan solo un ejemplo de lo maravilloso que es la inmunología. Pero bueno, volviendo al tema del Día Mundial de la Alergia y todas estas enfermedades alérgicas, quiero irles platicando una serie de casos, de anécdotas, de pacientes reales que han venido con diferentes tipos de problemas y que hemos buscado soluciones y que hemos encontrado en la inmensa mayoría de los casos. Déjenme les cuento unos cuantos casos, ¿no? El otro día vino a mi consultorio un chavo, 30 años, que de repente estaba parado aquí en una avenida que se llama Ejército Nacional, ¿no? Estaba con un grupo de amigos que venía de visita de otro estado, Monterrey, y estaban que vamos a comer, que esto, que el otro. Estaban en el semáforo
y de repente siente como dos calambres cuando avanza, esos dos calambres como que lo sintió en la pierna, ¿no? Como que le ardía. Bueno, dio unos pasos más, estaba esperando un Uber y en eso pasaron 5 minutos de que llegó el Uber a lo que lo pidió, pues en lo que lo pidió, luego sintió la molestia en la pierna. Pues resulta que en estos espacios de 5 minutos él tuvo náusea, vómito, mareo, sudoración y francamente se sentó y se desmayó. Y se desmayó además 3 veces, porque una vez que llegó el carro, lo subieron ahí e inmediatamente fueron al hospital. Llegando al hospital, o en el camino al hospital, él decía que regresó, abría los ojos, volteaba, estaba como oído, no sabía qué estaba pasando y se volvía a ir, ¿no? Entonces, las personas que lo llevaron al hospital le dijeron, es que te fuiste 3 veces. Bueno, ¿qué es eso? ¿Qué pasó ahí? Pues resulta, y dice, ¿sabes qué te pasó? ¿Qué te picó, no? O sea, pues resulta que eran dos hormigas rojas, dos hormigas de fuego, dos hormigas cabezonas, ¿no? Y entonces hizo una reacción alérgica grave llamada anafilaxia por piquete de hormiga. Hormiga, puede ser hormiga de fuego o hormiga, hay otros tipos de hormigas, también primas de las hormigas de fuego, y que causan anafilaxia en aquellas personas que son alérgicas. O sea, uno no pensaría que una hormiga me va a generar esa reacción. Lo hemos escuchado más frecuentemente de las abejas, pero de las hormigas, pues ahí está la prueba de que sí pasa. Y no estamos en el norte del país, que es donde más hormigas de fuego hay. Toda la franja fronteriza con los Estados Unidos. Estamos hablando de la Ciudad de México. Entonces, bueno, este paciente llega a urgencias, le pasan adrenalina, que es el tratamiento correcto. La adrenalina va a hacer que la presión sanguínea, que la tenía muy baja, que había caído por el piquete, vuelva a subir, los vasos sanguíneos se vuelvan a contraer, porque la presión sanguínea baja porque el vaso sanguíneo se hace pues grande, ¿no? Es como si de repente tienen cierto calibre por los cuales pasa la sangre y se mantiene la presión, y de repente uno los abre y entonces el líquido que tenía es insuficiente para llenar el vaso sanguíneo, por lo tanto no hay una circulación adecuada. Esa es la caída de la presión arterial. Y entonces el tratamiento más rápido y más eficaz es pues, cerrar el vaso otra vez, porque el problema es ese. El vaso se hizo grandote, se vasodilató. Le dan adrenalina y otros tratamientos y lo sacan del choque. Entonces, ¿qué opciones tiene ese paciente? ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Qué pasa si le vuelve a picar otra hormiga? Que me dijo además, o sea, con la primera hormiga, o sea, porque los piquetes fueron a destiempo, unos segundos si quieres, o un minuto. Con el primer piquete no pasó nada, pero con el segundo fue cuando empezaron los síntomas. Entonces, a lo mejor tolera un piquete, pero 2 piquetes no. Y una persona que había estado en Tabasco, en otros lugares donde ha habido muchas hormigas y lo han picado muchas veces, ¿no? Entonces, por supuesto que él no sabía que tenía este problema. Entonces, aquellas personas que ya saben que tienen este problema, lo mismo pasa con el piquete de abeja, por cierto, o el piquete de avispa, ¿sí? Que también tienen venenos. Estos 3 tipos de insectos son himenópteros, vienen de la misma familia evolucionando y tienen cierta sustancia en el veneno, ¿sí? Fosfolipasa 2. La fosfolipasa es una sustancia que genera ardor, dolor, inflamación, es tóxica, irritativa y para insectos pequeños puede ser mortal. Entonces, sí, pero para un humano no. El problema es que uno desarrolla alergia a esta sustancia y
pues me da esta alergia grave que es una anafilaxia. ¿Qué va a pasar para esta persona, para este paciente? Pues el hecho es que si le vuelve a picar una hormiga, le va a volver a pasar y a lo mejor hasta más grave. Si hubiera sido una abeja, sería el mismo caso, o una avispa. Uh-huh. La cantidad de veneno que inyecta una abeja es mucho más grande que el de una avispa, porque el saco de veneno que tiene la abeja es mucho más grande. De hecho, quiero recomendarles que cuando vean a alguien que le picó una abeja, no expriman el aguijón y lo saquen con los dedos, porque inyectan más veneno. Más bien lo que tienen que hacer es agarrar una tarjeta o un palillo o algo, y en el sentido contrario de la forma donde está el aguijón inyectado, porque acuérdense que el aguijón de la abeja tiene al final un gancho, entonces hay que sacarlo por ahí, en sentido contrario, sacar ese aguijón para evitar que siga infusionando veneno. La avispa afortunadamente no inyecta el aguijón, no se muere además como la abeja, pero una avispa me puede picar 7 veces, ¿no? O sea, pica, y entonces, bueno, por volumen también puede inyectar la misma cantidad de veneno que una abeja. Entonces, cuidado porque los piquetes de estos insectos en la población normal, que no tiene alergias, pues duelen, arden, pueden ser tóxicos. Está medido que si me pican a mí, por ejemplo, 100 abejas, estoy entrando en una franja muy peligrosa donde pueden fallar por el veneno, por la toxina, mis riñones, ¿no? Y si me pican, no sé, 300 abejas, pues estoy pelas, ¿no? Estoy en una dosis mortal, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay lugares donde esto es más frecuente que en otros lados. Lugares de zonas de apicultores, ¿no? Morelos o otras regiones donde hay muchas abejas, que hay lugares como las ciudades, pero también hay, o cuando vamos, ¿no?, de vacaciones. Cerrando el caso de la abeja, de la hormiga, mi paciente tiene que cargar con una pluma de adrenalina autoinyectable. Estoy buscando la pluma a ver si la encuentro por acá. Y en el momento adecuado se tiene que inyectar para que de manera inmediata, de manera inmediata salve su vida. ¿Ok? Hay unas plumas con autoinyectores. Desgraciadamente las venden en otros países, Estados Unidos, Canadá, etcétera, y aquí en México nos las tenemos que ingeniar y cargar con una jeringuita y una ampulita con adrenalina. ¿Por qué? Porque no las venden aquí. ¿Por qué? Pues porque no es negocio. ¿Por qué? Porque son muy caras, etcétera. Eso no quiere decir que no tengamos el medicamento adecuado, sino el vehículo adecuado. Acá es diferente. Pero bueno, nos la ingeniamos. Ahora con la abeja, el otro día también vino una paciente que ella era una mamá ya más cercanos a los 50 años, más o menos, que nunca le había pasado nada, pero de repente estaba en la playa y estaba tomando ahí su coctelito, ¿no? Ya saben que a las abejas les gustan los colores vivos. Y de repente, ¡pum!, que le pica una abeja. Y en ese momento empezó a sentir la misma sensación de mareo, de confusión mental, de debilidad muscular y hasta de desmayo. Ella no se desmayó, pero sí tuvieron que ir rápidamente con el médico del hotel para que le diera la atención adecuada. ¿Por qué? Porque también estaba haciendo una reacción alérgica grave. Entonces, estos casos de anafilaxia son reales. No solamente ocurren por piquetes de insectos, también ocurren por medicamentos. Entonces, tengan cuidado porque hay medicamentos
que nos van a generar este mismo problema. El medicamento que más alergia da son los antibióticos, seguido de los analgésicos. Entonces, por ejemplo, ¿y de los antibióticos cuál? Pues la penicilina. La penicilina, la penicilina hoy por hoy es por mucho el antibiótico que da mayor número de reacciones alérgicas. Es mucho mayor que cualquier otro antibiótico. ¿Okay? Y básicamente a lo que reaccionamos es a una serie de cadenas que tienen su estructura. La penicilina, hagan de cuentas, en una forma muy sencilla, tiene un anillo en el centro y cadenas de carbono hacia los lados. Entonces reaccionamos a esas cosas de las cadenas. Las penicilinas van cambiando de nombre de acuerdo a la posición que guardan las cadenas alrededor del anillo bencénico. Entonces, eso es lo que nos da reacción. Pero bueno, no es el único antibiótico que nos da reacción. Hay otros antibióticos que nos dan reacción, como los macrólidos, otros como las sulfas, el trimetoprim, esto es muy común también, no más que la penicilina. Y así, conforme los medicamentos entre más nuevos sean, más potentes y tengan menos tiempo en el mercado, es mucho menos probable que nos genere una reacción alérgica. Porque si bien es cierto es que abusamos de todos estos tratamientos, y entre más nos expongamos a los antibióticos, pues hay mayor probabilidad de generar algún tipo de reacción alérgica. Ojo, no todos los pacientes van a generar una reacción alérgica, sino solo aquel que tiene ciertos genes, cierta predisposición genética. ¿Quién tiene predisposición genética? Pues generalmente los que son hijos de padres alérgicos, nietos de abuelos alérgicos. O sea, esta primer línea donde los genes de la alergia se van heredando es real. El 80% o un poco más de los alérgicos tiene algún antecedente de alergia de primera línea. Hay un grupo pequeñito que no, que puede ser una mutación que cambia, bueno, hasta porque tuvo una infección grave, un problema, un traumatismo o infección por virus como el COVID. Les quiero contar un caso muy interesante, o bueno, son varios ejemplos de esto, de cómo el sistema inmunológico se organiza desde el nacimiento, va madurando, va creciendo, y llega una etapa en la que alcanza su madurez, ¿no? Esta más o menos ocurre alrededor de pongamos, terminando la adolescencia, ¿no? Ya es un sistema inmune maduro, robusto, joven, con una gran cantidad de anticuerpos. ¿Por qué? Pues porque una tras otra infección, pues va teniendo su capacitación, su entrenamiento. Entonces, piensen que es como un tablero de ajedrez muy grande donde vamos poniendo peones, caballos, alfiles, la torre, el rey, etc. Cada uno tiene una función particular y cada uno representa una población de células que nos defienden. Hay virus muy, muy agresivos. COVID, influenza, el virus del Epstein-Barr, el citomegalovirus, algunos otros virus respiratorios, son capaces de poner de cabeza al sistema inmunológico. Tengo decenas de pacientes que a lo mejor en su infancia fueron alérgicos y que tenían 10, 20, 30 años sin tener ningún tipo de cuadro, ninguna manifestación, nada. Algunos habrán recibido vacunas y la llevaban muy bien. De repente tienen una infección por alguno de estos virus, particularmente el COVID o la influenza, y después de salir del cuadro empiezan a tener una gran cantidad de manifestaciones alérgicas, de síntomas, alergias a alimentos, a medicamentos, reacciones en la piel, o sea, no saben, ¿no? Y es que
en este mismo tablero de ajedrez, donde todo estaba perfectamente acomodado, hagan de cuenta que de repente llegan, le dan un manotazo al tablero y tiran todas las piezas. El sistema inmune se tiene que poner de pie inmediatamente. Y en esta premura de levantar las piezas rápidamente, de acomodarse y defenderse, pues las acomodan como sea, ¿no? Y entonces a lo mejor pone al rey hasta el frente y a la torre la deja en medio y así. Esta nueva configuración del sistema inmunológico pues permite que enfermedades que estaban apagadas o que a lo mejor nunca se habían manifestado, ahora se vayan a manifestar. Entonces, este es uno de los ejemplos más característicos y mejor ejemplificados hasta el día de hoy que yo tengo para explicar del por qué ciertas infecciones, ciertas enfermedades son capaces de generarnos cuadros de alergia. Pero no solamente eso, cualquier otra enfermedad inmunológica o autoinmune se puede manifestar de esta forma. Miren, les voy a decir algunos ejemplos más. Pacientes que tenían artritis súper controlada, a lo mejor ni tomaban medicamentos. Llega este canijo virus y lo mismo. Empiezan con sus dolores, con su inflamación de articulaciones. Aquellos que tenían lupus, dermatomiositis, que tenían cualquier cantidad de enfermedades, ¿no? Todas relacionadas con autoinmunidad. Pues ¿no? Ahí está. Pacientes que tenían un estado de salud pleno, sin enfermedades, de repente empiezan a tener dolores musculares, como fibromialgias, debilidad muscular, confusión mental, cosas que a lo mejor no tenemos ni una explicación, también es por este tipo de alteraciones. Algunos empezaron a tener alopecia, o sea, caída del cabello de manera acelerada también. Otros tuvieron enfermedades neurológicas, ¿no? La verdad es que no lo sabemos, ¿no? Y ese delgado, ese equilibrio aparente del cual gozamos es tan delicado y tan frágil que se puede romper con una gripa, por uno de estos virus, ¿sí? Que a lo mejor ni fue tan fuerte, ni me causó tantos estragos, pero sí fue tan fuerte y tan importante el impacto a nivel inmunológico que me hizo cambiar. Entonces, eso es un problema importante, ¿no? Entonces, pues esos son algunos tipos de alergias que hay. Y hablemos de otros tipos de alergias que son mucho más comunes de todos los días. Hablemos de las alergias que son de vías respiratorias. Esto es el pan nuestro de todos los días. Miren, yo les cuento, todos los días veo una gran cantidad de pacientes con rinitis, nariz tapada, estornudo, comezón, moquera, picazón en la nariz, en la garganta, en la lengua, en el paladar, en los ojos, en las noches no duermen, se les tapa la nariz, se levantan 3 veces, duermen con 3 almohadas, los ojos ya no están blancos, están todo el tiempo rojos o rojizos, como que si no hubieran dormido, se les inflan las bolsas de los párpados. Vaya, o sea, esto pues es una alergia nasal, una rinitis alérgica, una conjuntivitis alérgica, y es de lo más común que hay. Se presenta en ciudades, en zonas rurales, no importa, donde sea. Y la causa es una alergia. ¿A qué? Bueno, ahí sí vamos a tener que investigar, pero comúnmente es algo ambiental. Un polen, de un pasto, de un árbol, de una planta, a lo mejor de animales. He tenido pacientes que tienen alergias, por ejemplo, hablando ahora de zonas rurales, ¿no? A la vaca, al caballo, a la cabra. ¿Por qué? Pues porque viven todos los días y están ahí. Y a lo mejor los que
los que somos citadinos, pues, lo más común es que hagamos alergia al perro y al gato, ¿no? Pero los dos tienen pelo, los dos tienen epitelios y los dos generan esta caspa del epitelio de los animales. Y que si yo estoy todos los días trabajando con una vaca, la ordeño y eso, pues me empiezo a tener síntomas, molestias. Si todos los días monto a caballo, pues también empiezo a tener molestias. Entonces, la rinitis alérgica, yo creo que es hoy por hoy la alergia respiratoria más frecuente que hay. ¿Sí? Y afortunadamente es una alergia que no va a causar mayores problemas, no mata, no hace nada. Pero hay tres cosas importantes aquí que marcar. Uno, merma mucho mi calidad de vida, o sea, me afecta. No me deja dormir, no me siento bien, amanezco de malas, me duele la garganta, me enfermo corriendo constantemente de gargantas, de gripas. A veces se me complica, me da sinusitis, otitis, otras infecciones más serias, me puede dar hasta una bronquitis. Si yo no trato adecuadamente un tema de rinitis alérgica, muchos pacientes van a desarrollar asma, aquellos que son alérgicos, por supuesto, y que tienen esa carga genética importante, pues van a desarrollar asma. Entonces, hay complicaciones, va progresando, ¿no? Voy a tener infecciones de los ojos, conjuntivitis. Entonces, es un conjunto muy importante de padecimientos que están interrelacionados y que debemos de tratarlos pues en conjunto también, no solamente tratar una cosa, no solamente dar una antigripal para tratar el evento que se está presentando, ¿no? A lo mejor yo estoy tratando las complicaciones, uno de los errores que muchos de mis colegas cometen, que no están viendo el entorno del paciente y no ven al paciente como una entidad junto con su entorno. Y que si solo queremos enfocarnos a tratar el problema que está enfrente de nosotros, pues sí, a lo mejor con un antigripal pues se le quita, pero qué tal que a las 2 semanas regresa y otra vez y ya se enfermó entonces en un año 14 veces. Pues eso es muy común en estos cuadros. Así también puede ser muy común los temas bronquiales, por ejemplo aquellos que tienen bronquitis crónica. Pues a lo mejor no es una bronquitis crónica, sino es un paciente que tiene asma o es un paciente que tiene ya EPOC porque ha evolucionado. Y es un paciente que vive todos los días, está tosiendo y le falta el aire y se cansa porque ya caminó, porque subió la escalera y piensa que es por falta de condición y en realidad no, en realidad lo que tiene es que tiene inflamado el pecho, los bronquios y entonces todo lo que haga que requiere un esfuerzo moderado o a veces hasta leve, le va a generar una falta de aire, una disnea, que es el término que utilizamos, el término médico. Entonces, pues no, nadie puede vivir así y habrá que descartar porque qué tal que la falta de aire es por un problema cardíaco y entonces su corazón tiene un problema mayor y eso sí es realmente una urgencia que se tiene que atender inmediatamente. Entonces nadie puede vivir así. Tengo cantidad de ejemplos para esto, pacientes que en las madrugadas se levantan a toser, se levantan porque les chifla el pecho, les falta el aire. Y es un cuadro de asma, ¿no? No es una infección, se levantan súbitamente. A lo mejor esta asma está ocasionada por un cuadro de alergia. Más o menos un 80% de los casos de asma son producidas por algún tipo de alergia ambiental. Puede ser también por un alimento. Los alimentos no solamente causan problemas gastrointestinales. Esto es lo que todo el mundo cree, ¿no? Que yo comí algo y me cayó mal al estómago y a lo mejor me dio diarrea y me inflamó. Pero no, realmente un alimento es capaz de producirme problemas en la piel también. ¿Qué tal que como algo que me llena de ronchas, me da mucha comezón y y a lo mejor se me pone toda la piel roja? Es muy factible. O qué tal que yo comí un alimento y de repente me empezó a faltar el aire. Les voy a poner el ejemplo de aquellos pacientes que son alérgicos a los mariscos. Es algo bien común en los adultos. Aquellos pacientes adultos alérgicos como yo al camarón y a todos los mariscos, si yo llego y me como uno de esos,
De repente me voy a hinchar de la cara, se me va a cerrar la garganta, voy a empezar a toser, a lo mejor me empieza a faltar el aire. Y quién sabe, a lo mejor hasta tengo un cuadro de anafilaxia, o sea, una alergia como las que les comentaba, grave, como al piquete de la hormiga o de la avispa o de la abeja. También puede pasar. Hay una gran cantidad de pacientes que lo llegan a manifestar, alérgicos a los medicamentos, digo a los alimentos, y de eso se han tenido muchos casos. Entonces, la alergia puede llegar a ser muy seria. Afortunadamente no, pero creo que a veces no le damos el peso que se merece y no la tratamos y le damos la importancia que se merece. Yo creo que nadie debería de vivir todo el tiempo con la nariz congestionada, tapada y así como que si tuviera gripa toda la vida. O nadie debería de vivir con tos, tosecita, ¿no? Cuando yo pregunto a veces y digo, ay, ¿cómo está? Bueno, pues está con su tos de siempre. Dios mío, la tos de siempre no debe de existir. ¿Ok? Vamos a ver qué comentarios tan amablemente me han hecho llegar. Dice, caray, ya tenemos varios. Dice, doctor, gracias por tocar estos temas. Una pregunta, yo por mi dieta como mucho huevo, pero últimamente siento que me inflamo mucho. ¿Esto será algún tipo de alergia? Gracias, Fabián. Fíjate, Fabián, que tengo muchos ejemplos como este que me comentas, donde una rigurosa dieta de almendras, de huevo o de un producto constantemente puede llegar a generar ciertos trastornos gastrointestinales o cutáneos o respiratorios. Entonces, yo te recomendaría lo siguiente: cambia de proteína, o sea, que ya no sea huevo, pide carne, pide pescado, pide otra cosa y descansa. Descansa hasta que veamos que se desinflama tu intestino y entonces, ahora sí, conscientemente, vas a comer huevo una semana. Vas a empezar con huevo horneado, pastel, panqué, galletas, o sea, algo que vaya al horno 45 minutos o más, porque el calor hace que cierto tipo de proteínas se rompa, se desnaturalice y no genere alergia. Y luego de ahí comes 1 o 2 días, luego comes 1 o 2 días de huevo duro, 1 o 2 días de huevo estrellado y 1 o 2 días de huevo revuelto. Entonces vas del más cocido al menos cocido y vamos a ver hasta dónde toleras el huevo. Si llega después de 5 o 7 días, una semana que comiste huevo y no te pasó nada, fantástico. Pero si a la mitad te atoraste, entonces tu tolerancia será hasta 1 antes de ese tipo de cocción. Supongamos, pudiste comer huevo horneado, ¿no? El pastel, el panqué, y pudiste comer huevo duro, pero comiste huevo estrellado y tuviste problema. Entonces tu tolerancia solo es hasta el huevo duro. Y así te vas a quedar por lo menos durante 1 año para tratar de mover y avanzar y probar si ya has tenido una tolerancia mejor. Dice, doctor, yo no soporto ciertas prendas, sobre todo el poliéster. ¿Esto puede ser una alergia? Gracias, Patricia. Pues hay pacientes que son muy delicados de la piel, que tienen cuadros, su piel es muy sensible y el poliéster tiene 2 problemas. Calienta mucho la piel y la hace sudar y eso nos da comezón, ¿no? Hay otros pacientes como yo, otras personas que la lana, por ejemplo, no la toleramos porque me pica mucho la piel, o sea, estoy todo el tiempo rascándome la piel. Y sí, definitivamente es un tipo de alergia, aunque no es una alergia clásica por los mecanismos inmunológicos como lo dictan los cánones o los libros, pero al final de cuentas es un tipo de alergia, ¿no? O sea, el mecanismo de acción puede ser otro, pero el resultado es el mismo, o sea, no lo toleras. Dice, doctor, lo escucharon los dioses y nos llovió. Hasta de más. Saludos, Pablo. Pues Pablo ciertamente
Si bien es cierto que llovió más en el norte del país y ya, por ejemplo, Monterrey y Tamaulipas ya no están declararon que ya no están en sequía ni en alerta por esta crisis hídrica, y en otros lados también hubo un aumento en los niveles de agua, lo cual es bueno. Pues pues no hay queja, ¿no? O sea, mientras no se inunden las casas de las demás personas, pues creo que es bueno, y además es bueno para todos, ¿no? Se lleva la contaminación, eh, a aquellos alérgicos les va mucho mejor, ¿no? Dice, doctor, tengo casi 3 años con ardor y picor constante, sobre todo cuando sudo mucho. ¿Cómo puedo eliminar esto? ¿Es una alergia? Gracias, Edith. Pues bueno, Edith, es este tipo de prendas, probablemente sean estas prendas sintéticas. Te recomiendo que uses algodón, crema lubricante, humectante, alguna crema dermatológica si puedes. Tiene mejores propiedades. Utilices jabones neutros. No te bañes con agua muy caliente. No uses una esponja, un zacate, ni te talles la piel demasiado. Porque todo eso va ayudando, y usa bloqueador solar. Y eso puede ayudarte mucho. Dice, doctor, a mí me salen ronchas, sobre todo en la noche en la cabeza, y luego me siento en los oídos calientes. Y me salen ronchas en todo el cuerpo. ¿Es por algún tipo de alergia específico o algo más? Gracias, Juliana. Es probable que sí. Habrá que buscar la causa. No me queda claro aquí cuál es el mecanismo, pero puede ser sol, alimentación, alguna prenda, algo. Dice, doctor, a mí pasó algo parecido con una araña y sentí que me iba y que me iba. Es horrible, y uno sin saber. Gracias, ya lo sigo, Marisela. Gracias. La araña está menos estudiada, y las arañas sí son realmente muy ponzoñosas, sobre todo las violinistas. Entonces hay que tener miedo a todas las arañas, la verdad. Doctor, ¿es posible que tengan ronchas o algún tipo de urticaria por dentro? Gracias, ya lo sigo. Pues realmente sí, vienen y brotan las ronchas por dentro, y se siente por dentro la comezón y el calor. Doctor, a mí me pasó, pero cuando me picó un alacrán, y casi no lo cuento. Es por eso que creo que fue una alergia. Fue por el veneno. O puede ser alérgico a algún tipo de veneno. Gracias, Cristóbal. Generalmente los animales muy ponzoñosos, Cristóbal, por sí solo, pero sé, serpientes de cascabel, alacranes güeros, algunas arañas violinistas, viudas negras, el veneno es tan fuerte que nos puede causar la misma sintomatología, y por ser tóxicos sin necesidad de causarnos una alergia. Entonces, de cualquier manera hay que tener muchísimo cuidado. Doctor, yo tengo alergia a los lácteos y a los mariscos. Eso se puede quitar. Es muy probable que la alergia a los lácteos sí pueda mejorar, y los mariscos, tengo malas noticias, Cristina. Es muy poco probable. ¿Podría hablar de la alergia a huevo? Yo lo padezco y es horrible. Gracias, Alejandra. Bueno, ya platicamos un poquito de la alergia a huevo, Alejandra. A ver, sigue con estos consejos. Doctor, a mí cuando como algo de puerco y tomo medicamento me lleno de ronchas. ¿Ahora será una alergia? Ya soy su fan, Carolina. Gracias, Carolina. Hay pacientes que sí, realmente son alérgicos al puerco. A veces yo no lo creía, pero pasa, ¿no? Entonces, evítalo. Y sobre todo, si comes una cosa, no tomes medicamentos, porque sí puede ser un factor desencadenante, Carolina. Doctor, me gusta mucho su decoración y la forma en la que lo explica. Vi un reel de usted y estuve buscándolo, y el que tuviera su consultorio de Star Wars lo identifiqué y ya lo sigo. Gracias, jaja, saludos, excelentes temas, Juan Antonio. Muchas gracias, Juan Antonio. Pues aquí está, y cada vez hay como alguna cosita nueva, ¿no? Qué bueno que te gusta. Doctor, ¿podría hablar de la fiebre escarlatina? ¿Qué es? ¿Es contagiosa? Es que escuché de eso, que un niño se enfermó en la escuela y nos preocupamos. Ya lo seguimos. Pues rápidamente, la escarlatina es una infección en que se manifiesta en vías respiratorias, pero en la piel se pone roja como lija. Es por un estafilococo. Es una bacteria que pues ahí anda, ¿no? Y solo a ciertas personas nos va a dar, o les va a dar este problema. Hay que tratarla con un antibiótico, y si no se trata puede haber complicaciones, ¿no?
Doctor, mi niño lleva tratamiento de vacunas y me dijeron que el efecto duraría 2 años. Después de eso seguirá enfermando, pero no tan grave o disminuye. Gracias, ya lo seguimos. Ángeles García. Ángeles, si es una vacuna de alergia, el efecto debe durar mucho más tiempo. 10, 15 años es por lo mínimo que yo les digo a mis pacientes. Un buen tratamiento que debe durar 3 años. Entonces, parece que no es la misma información y si quieres en cualquier momento lo platicamos nosotros, pero se me hace muy poco. Doctor, ¿las alergias duran toda la vida? Alejandra, ya lo seguimos. Gracias, Alejandra. Las alergias duran, algunas sí para toda la vida y otras se pueden modular, controlar o apagar por muchos años. Doctor, yo era alérgica a los mariscos, me daba comezón en la lengua y hasta a veces me salían ronchas, pero con los años se me quitó. Amo los mariscos. Gracias, gracias, Yareti. Sí, creo que lo pronuncié bien. Hay un grupo de pacientes, chiquitito, alérgicos a los mariscos que con el tiempo lo pueden superar. Doctor, dice, ¿quién aplica la inmunoterapia para las alergias? Pues los alergólogos, nosotros. ¿No? Si tienen una alergia, vengan con los alergólogos, vengan conmigo y con mucho gusto les ayudo. Bueno, pues muchas gracias por su tiempo, despido el programa, nos vemos la siguiente semana, que estén muy bien, que sean muy felices y hasta la próxima. Amigos, hola, soy el doctor Jaime del Río, soy alergólogo, pediatra y profesor de la universidad. Quiero invitarte a que sintonices cada martes a las 5 de la tarde mi programa Escucha tu Salud. El programa, mira, lo vas a encontrar en diferentes plataformas. Por radio, www.imperfecto.com.mx, modalidad radio. En Facebook Live, @alergiapolancolomas. En YouTube, Dr. Jaime del Río. Y los podcasts que están disponibles en Spotify, en Google Podcast y en Anchor. El nombre es el programa Escucha tu Salud. Y mira, el objetivo de este programa es que estés actualizado, tengas información de primera mano, información verídica, información que te va a ayudar además con tips, con consejos, anécdotas, vivencias, a responder tus dudas, para que mejores tu calidad de vida y tu día a día. Nos vemos.